nosotros ya empezamos a ver algunas cuestiones del análisis de circuitos, ¿vale? Para que nosotros entendamos un poco la cuestión de cómo se analizan también los circuitos, por ahí nosotros mencionamos que necesitamos conocer la parte de la ley de Ohm, en donde ya vimos la relación entre la parte de la tensión, la resistencia y la corriente que circula sobre un circuito. Otros conceptos importantes es precisamente identificar qué es una malla, qué es un nodo, e incluso aquí a lo mejor algo que no coloqué es qué es una rama, ¿ok? Y otro punto importante, además de la ley de Ohm, que nosotros ya hablamos un poco de ella, es conocer las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son unos modelos matemáticos que a nosotros nos permiten hacer el análisis tanto en mallas como en nodos de diferentes circuitos para poder determinar las tensiones, las corrientes que circula sobre algún elemento en particular. ¿Vale? Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿vale? Entonces, aquí precisamente lo que quiero mostrarles es que es una rama, que es una malla, que es un nodo, ¿vale? Y en este caso también otra de las cuestiones es que normalmente nosotros llamamos a las mallas, también las nombramos como lazos, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros ya vimos que todos los dispositivos dentro del circuito pueden interconectarse de varias formas, ¿no? Sobre todo si nosotros nos vamos a unas cuestiones básicas, ahí podemos decir que esas conexiones básicamente pueden ser elementos en serie o poder tener elementos conectados en paralelo, ¿ok? Entonces, dentro de esos elementos se van formando unas conexiones y a ese tipo de conexión le asignamos un nombre, ¿vale? Esas disposiciones o como se les conoce en ocasiones, topologías de red, ¿vale? Normalmente nosotros tenemos tres tipos, las ramas, los nodos y los lazos que también conocemos como mallas. Es más común nombrar las mallas. Sin embargo, en la literatura, ustedes dependerá del libro que consulten, normalmente se les llama lazos a esos elementos. Sin embargo, en realidad en este caso, nosotros, como lo conocemos o como lo vamos a estar llamando más, es como mallas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una rama? La rama representa un solo elemento, como que, como una fuente de tensión, como un resistor, ¿vale? Cualquier dispositivo, ahí estamos hablando de una rama. Es decir, que para nosotros esta fuente es una rama, esta resistencia es otra rama, ¿vale? Esta otra resistencia se convierte en otra rama y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, básicamente cuando hablamos de ramas, estamos hablando del elemento que está conectado. Muchas veces se dice la corriente que circula por la rama de 5 ohms, ¿vale? Entonces estamos diciendo que la corriente que circula por la resistencia que tiene un valor de 5 ohms. Sin embargo, no es tan común que nosotros utilicemos el término de rama. Normalmente hablamos del dispositivo en sí. Hablamos de la resistencia, del capacitor, del inductor que se encuentra conectado, ¿ok? Otro de los conceptos que nosotros conocemos es que es un nodo, ¿vale? Y un nodo, nosotros ya habíamos hablado de él, es un punto de conexión entre dos o más ramas. ¿Qué quiere decir? Entre dos o más dispositivos, dos o más elementos que nosotros tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos precisamente este punto que acabo de marcar más en color rojo. Para nosotros es un nodo. Está conectada esta resistencia, está conectada esta otra resistencia y hacia acá viene la conexión de otra resistencia. Pero resulta que si nosotros consideramos esas conexiones o esta línea que tenemos como si fuese un solo alambre, resulta que nosotros tenemos en este punto es exactamente el mismo de acá. ¿Por qué? Todo depende de cómo colocamos nosotros la parte de nuestro multímetro para medir. Es la forma más sencilla de determinar o poder ver dónde están conectados los elementos. Y recuerden que para medir, por ejemplo, la tensión en un elemento, nosotros colocamos el multímetro en paralelo con el elemento. Es decir, que colocaríamos una punta del multímetro aquí y otra punta acá si quisiésemos medir estos 2 amperes de esta fuente. Sin embargo, resulta que si ustedes quieren medir esta resistencia que está a la mitad de 3 ohms,
¿dónde van a colocar las puntas de su multímetro? Pues lo van a colocar en este punto y en este, pero si se dan cuenta, como esto es un alambre que lo une, un conductor, es exactamente el mismo punto. Entonces, dentro de un circuito puede haber nodos, ¿vale? O supernodos, que es la conexión de más elementos, pero que comparten exactamente el mismo punto de medición. Por eso no importa si yo mido aquí o si yo mido acá o si mido acá, me va a dar el mismo valor. Dependerá de cómo está conectado y la parte de las tensiones, las corrientes que están circulando. Pero de entrada, ese es el punto primordial que nosotros debemos de considerar. ¿Dónde coloco yo mi instrumento de medición para poder determinar si estoy hablando de un nodo o si estoy hablando de una rama o de una malla? ¿Ok? Entonces, normalmente cuando nosotros ya hablamos de lo que son las mallas o los lazos, en realidad hablamos de cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito, ¿vale? Por ahí recordarán que a uno de ustedes, no recuerdo si fue su compañero José Alberto, quien lo mencionó, ¿vale? Mencionó que si los huecos que se hacían o estos espacios en blanco, entonces era lo que nosotros llamábamos malla. Y efectivamente, ¿vale? Es una trayectoria cerrada. Entonces nosotros, por ejemplo, si tuviésemos otro circuito, algo como esto, a lo mejor, ¿vale? En donde tenemos más dispositivos o más elementos, aquí se forma entonces, si se dan cuenta, al interior de esta parte tenemos una malla, pero además tenemos toda esta otra malla, ¿vale? Todo circuito cerrado o toda trayectoria cerrada dentro del circuito lo vamos a conocer como si fuese una malla, ¿ok? Ese es el término que se le da. Y en la configuración, que normalmente le llamamos topología, la forma en cómo está conectado, nosotros vamos a llamarlo que es una topología de red. Toda esta conexión es una red en general de cómo está conectado todo. ¿Y qué significa eso? Que dentro de una red nosotros podemos calcular el número de ramas o de nodos o de lazos que existen, ¿vale? Sobre todo la parte de las ramas es lo que a veces nos interesa y la forma de calcularlo es con el teorema fundamental de la topología de red, en donde la rama va a ser igual a la cantidad de lazos que tenemos, ¿vale? Más los nodos menos 1. Vamos a ver el caso de este circuito que tenemos aquí. Es una, dos y tres trayectorias cerradas. ¿Qué quiere decir? Que como lazos yo tengo a tres lazos, ¿vale? Los nodos, ¿cuántos nodos tenemos? De hecho, estaban representados aquí con las letras, ¿no? La letra A es un nodo, B, que es el conjunto de estos tres, forman otro nodo, y C, porque están conectados al mismo punto, ¿vale? Se forma otro nodo. Entonces yo tengo tres nodos y me dice la operación que es menos 1. Esto me da 5. Veamos cuántos elementos tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5 elementos conectados, ¿vale? Que recuerden que los elementos que están conectados para nosotros son nuestras ramas dentro del circuito. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta este momento o vamos bien? Profesor, ¿qué se considera como trayectoria cerrada? ¿Qué es lo que se considera como trayectoria cerrada? Cuando nosotros tenemos conexiones de más de algún nodo, ¿vale? En este caso, y precisamente que en el dibujo se forma un cuadro que está completamente cerrado por todas sus partes. Para eso, o eso para nosotros es una malla. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos tener aquí terminales abiertas, a lo mejor, y aquí tener unos dispositivos. Formalmente no podemos considerar esto como una malla porque esto no está completamente cerrado. Necesitaría haber alguna conexión entre A y B para considerarlo como una malla, es decir, que esté completamente cerrado y haya conexión, ¿vale? No sé si quedó claro esa explicación, Josué. Sí, profe. Muchas gracias. Por nada, con mucho gusto, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces, un breve repaso de lo que nosotros ya vimos es el hecho de identificar elementos que tenemos conectados en serie y
elementos que conectamos en paralelo. Sin embargo, ya desde un punto de vista más formal en cuestión de los conceptos, decimos ahora sí que dos o más elementos se encuentran en serie, ¿vale? Si comparten exclusivamente solo un nodo, ¿ok? Entonces, conducen la misma corriente porque comparten un nodo. Por eso se llama que está en serie. Tenemos un elemento, tenemos otro elemento. Si representamos la corriente, la dirección viene hacia acá. No hay ningún elemento que haga que esta corriente se divida, a diferencia de los elementos que están conectados en paralelo, donde nosotros tenemos elementos a lo mejor de este estilo, ¿vale? Y que lo que ocurre, si nosotros tenemos por acá de este lado una fuente de alimentación que esté conectada hacia este circuito, entonces lo que ocurre es que este circuito lo que nos hace es que empieza a conducir la corriente, pero llega a este punto, a este nodo. ¿Y qué es lo que ocurre? Una parte se va a venir hacia acá y otra parte se viene hacia acá. Hay una división de esa corriente. ¿Qué tanto se divide? Dependerá del valor de la resistencia del elemento por medio de la ley de Ohm, ¿vale? Entonces, ahí son los puntos que nosotros debemos de tener en consideración. Pero recordemos otra vez cómo medimos, por ejemplo, el caso de la corriente. La corriente nosotros tenemos que abrir aquí el circuito, aquí conectamos, borramos, digamos, esta conexión, ¿vale? Y aquí conectamos una punta y otra. Por eso es que se dice que tienen la misma corriente, sigue la misma trayectoria, ¿vale? Pero en el caso de los circuitos en paralelos, como abrimos el circuito, no es lo mismo abrir en este punto o abrir en este otro punto. Sin embargo, la tensión que se mide en paralelo con el dispositivo, ya lo mencioné hace un momento, aquí colocan ustedes la parte de su multímetro en unidad de medición de tensión o volts. Entonces, es lo mismo que si ustedes lo conectan aquí, aquí, o si conectan acá y acá. ¿Por qué? Porque es un conductor, es un alambre el que une esas dos terminales y por lo tanto encontramos que la tensión siempre va a ser la misma cuando tenemos dispositivos en paralelo, ¿vale? Entonces, en el caso de los dispositivos en paralelo, decimos que tienen conectados dos mismos nodos, ¿ok? En el caso de los dispositivos en serie, únicamente está conectado un solo nodo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Aquí nosotros podemos ver de este circuito que lo tenemos acá de este lado, digamos una representación A y acá tenemos una representación B, identificamos dónde están los dispositivos conectados. Aquí yo busco y sigo viendo mi trayectoria, ¿vale? Aquí encuentro otro elemento, sigue conectado en el mismo punto, ¿vale? Acá encuentro otro elemento, está conectado en el mismo punto y aquí también. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, como están en el mismo punto, se vuelve un nodo, ¿vale? Entonces, acá tengo lo mismo, empiezo a ver, aquí hay un elemento, empiezo a revisar, aquí hay otro elemento, ¿vale? Entonces, aquí empiezo a ver, aquí a la mitad yo tengo un elemento, acá tengo otro nodo con un elemento y hacia acá tengo otro elemento con un nodo, ¿vale? Pero puedo ver la trayectoria y veo que hasta antes de que yo encuentre otro elemento, encuentro primero un nodo, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo un nodo que es exactamente este. Si yo voy por la parte de abajo, ¿vale? Puedo ver que estos dos elementos, la fuente de tensión y la resistencia de 4 ohms, están compartiendo los nodos. ¿Eso qué significa? Que están en paralelo. Si yo voy viendo hacia acá, veo que este elemento en realidad solo comparte un nodo con esta fuente y un nodo con esta otra resistencia. Son elementos distintos entre sí. Por lo tanto, no hay una conexión en paralelo. Esta resistencia está en serie con la fuente y con esta otra resistencia. Pero dentro del análisis, si yo veo esta resistencia, voy a encontrar que en este caso está conectado a otra resistencia. Y en este caso sí están compartiendo este nodo superior y este nodo inferior. Entonces, tenemos aquí, en este caso, estas dos resistencias en paralelo, ¿vale? Pregunta, ¿cómo resolverían este ejercicio? Si les pidieran, en este caso, encontrar una resistencia equivalente, ¿qué trabajarían primero? Olvídense de la fuente en este momento, ¿vale? Imaginen que en lugar de la fuente, ahí tienen una terminal A y una terminal B. Están abiertas.
Queremos encontrar el valor de la resistencia equivalente. ¿Cómo lo calculamos o cómo la podríamos encontrar? Pues primero resolveríamos esos dos que Sí, están Manuel. en paralelo, ¿no? Perdón, igual habló otra compañera. ¿Quién fue? Perdón. ¿Lo puedes repetir? Fui yo, pero si Michi. quiere primero mi compañero. No, sí, ella, porque ya lo dijo. No, no hay problema. Ok. Bien, Emanuel dice que es muy caballeroso y te cede la palabra, Michi, entonces por favor lo podrías repetir. Bueno, yo decía que primero hiciéramos esas dos que están en paralelo que acabas de encerrar. Ajá, exactamente, ¿no? Primero tendrían que hacer estas dos que están en paralelo, ¿vale? Que tenemos de este lado, y lo que les quedaría sería una configuración de un circuito con una resistencia que ya es el paralelo, en este caso de la resistencia de 1 ohm con la resistencia de 2 ohms. Y les va a quedar acá otra resistencia, ¿vale? Dijimos que aquí están nuestras terminales A y nuestra terminal B, y de este lado tenemos nosotros otra resistencia que es la de 4 ohms. ¿Qué harían a continuación? Resolver la serie ¿no? Las harían en serie, esta y esta, ¿ok? Entonces nos quedaría de aquí una resistencia que queda aquí, ¿vale? Que sería el paralelo de R1 con R2, ¿vale? De 2 ohms, más la resistencia de 5 ohms. Y aquí tenemos nuestras terminales A, B, y acá tenemos nuestra resistencia de 4 ohms. ¿Qué sigue? Pues las resolvemos en paralelo, esas también, ¿no? Ok, ¿por Pero qué están en serie, paralelo? ¿no? ¿Están en serie? ¿Qué opinan los demás? Yo diría que están en serie porque no existe como una resistencia. O sea, no están conectados el nodo directamente de uno con otro, ¿no? O sea, es como va por alrededor, Revisemos. ¿no? ¿Vale? Vamos a revisar esa parte, que es aquí donde a veces nos llegamos a confundir, pero es normal, solo es cuestión de práctica, ¿vale? Nosotros tenemos este punto. Si yo sigo mi conductor, que es el cable, que vengo hacia acá, ¿vale? Sigo teniendo cable, ¿vale? Entonces, yo puedo establecer este punto acá. ¿Están de acuerdo? Y ya aquí tengo mi elemento. Ok, entonces me quedo solo con este, ¿vale? Aquí yo tengo conductor, pero está abierto. No va a fluir ahí ninguna corriente cuando está abierto, ¿vale? Pero si me voy hacia el otro lado, yo tengo conductor y encuentro este otro punto, ¿vale? Como todo esto es cable, quiere decir que este punto de aquí es igual a este punto de acá. Hago lo mismo del otro lado. Reviso. Parto de mi punto central y aquí encuentro este. Ya tengo elemento. Me vengo hacia acá, tengo elemento. Resulta que son los dos elementos que yo tengo conectados. ¿Y cuántos nodos están compartiendo? Comparten uno y comparten dos nodos. Por lo tanto, en realidad están en paralelo, ¿vale? Ahora, para cuando tengamos este tipo de cuestiones y nos cueste un poquito de trabajo analizarlo, lo más sencillo es, como este punto es igual, ¿vale? Aquí regresando al de la fuente, este punto es el mismo que este, lo mismo que este de abajo es el mismo de acá. Como es el mismo punto, da lo mismo que yo tenga esa configuración o que yo lo represente de esta otra manera, ¿vale? En donde aquí yo tengo la resistencia y hasta acá mando mi fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque este punto y este es el mismo. Como es exactamente el mismo, yo puedo hacer esa inversión. En realidad, lo mismo podrían hacer acá en la posición de estas resistencias, pero como son resistencias no hay tanto problema. A veces la confusión empieza con la posición de la fuente de alimentación, ¿vale? Y este circuito es como si en realidad nosotros hubiésemos colocado aquí la parte de las resistencias que tenemos directamente en paralelo con esta que está en serie, con esta otra de acá y aquí las dos terminales A y B, que fue lo que coloqué en esta parte de aquí, ¿vale? Pero dejándola en la posición donde tenemos la fuente. Es como si lo hubiésemos recorrido. Y aquí ya está más claro que aquí nos queda este paralelo, se resuelve en serie con esta resistencia y al hacer eso nos va a quedar entonces una resistencia que está acá y otra resistencia que está en esta misma posición y por ende vamos a tener las conexiones A y B de este lado, ¿vale? ¿Queda claro en esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, a mí se me quedó una duda.
Pero Ok. es que como que, bueno, ya me perdí un poco en cómo cuentan los nodos. O sea, porque ahí dijo que eran dos, ¿no? En el que ahorita Ajá. recibimos, pero es que no, ¿por qué son dos? O sea, porque yo Ah, pensaría que son cuatro. ok. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Si quieren, bueno, voy a salirme un poquito de la presentación para que se borren todas las anotaciones y voy a regresar, ¿vale? La voy a volver a colocar para que esté completamente en blanco la presentación y pueda explicar un poquito mejor y se entienda, porque a lo mejor hice muchos rayones, ¿vale? Entonces, aquí si nosotros analizamos solamente este circuito, déjenme activar la pluma, ¿vale? Si vemos este circuito que tenemos acá, que es exactamente el mismo del lado izquierdo, del lado derecho, solo la representación de los nodos, ¿cómo podemos identificar los nodos? Podemos ir viendo en este caso cuántos dispositivos están conectados a él. Toda línea recta que nosotros tengamos la vamos a representar como si fuese un cable, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí este punto. Entonces, aquí no tenemos ningún elemento o ningún dispositivo. Sigo viendo mi cable y llego hasta este elemento donde tengo dos dispositivos conectados. Esta resistencia de 2 ohms y esta de 5 ohms, ¿vale? Entonces, como este punto y este no hubo ningún dispositivo intermedio, yo digo que esto es un nodo. Un nodo es un punto en el que existen las mismas condiciones de medición, ¿vale? Lo mismo del otro lado, a lo mejor de entrada, como dices, yo veo el hecho de que son dos diferentes, lo mismo de este lado, ¿no? Dos diferentes, pero sigue siempre la trayectoria de tu cable. No hay ningún elemento que se interponga entre un punto y otro. Mientras no exista ningún elemento intermedio, como es el caso de acá arriba, ¿vale? Quiere decir que es el mismo cable y por lo tanto es el mismo punto. Entonces, todo esto de aquí se vuelve un mismo nodo, ¿ok? Y en este caso, de acá arriba, tenemos este y este elemento. Pero si yo sigo mi trayectoria de cable, no hay ningún dispositivo que me interfiera la conexión. Por lo tanto, digo que esto es un nodo y es precisamente los tres nodos que están representados en esta forma, ¿vale? O en este lado de acá. Va a haber veces en las que nos convenga tomarlos como uno mismo y en algunas ocasiones nos va a convenir tomarlo por separado para hacer los cálculos. Pero lo importante aquí es que vean cómo está la conexión, ¿vale? Eso significa que si yo mido la corriente aquí, ¿vale? En este punto y en este punto, me debe de dar exactamente la misma, ¿vale? Porque es el mismo nodo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. No sé si queda claro en ese sentido, Mitzi, cómo se detecta la parte de los nodos. Sí, creo que ya, a ver, pero pregunta rápida. O sea, por ejemplo, si no tuviera la resistencia de 5 ohms, entonces nada más serían dos nodos, ¿no? Porque ya no se divide el primero con el segundo, ¿o no? ¿En qué parte, perdón? Ajá, o sea, por ejemplo, en el diagrama, si digamos que no Ajá, tuviéramos la resistencia de 5 ohms, entonces nada más exactamente. tendríamos dos nodos, ¿no? Porque ya no se está dividiendo. Así es. Ah, O ok, sí. viceversa, ¿no? Si tuviésemos acá otra resistencia, ya no serían tres nodos, ya serían cuatro porque se está dividiendo, ¿vale? Este sería uno, este sería otro, y ahí tendríamos los cuatro nodos. Mientras no haya ningún dispositivo en medio que corte esa unión del cable, va a ser un mismo nodo, ¿ok? Ah, ok, profe. Sí, gracias. No de qué, al contrario, ¿vale? Entonces, un punto importante, cuando nosotros ya sabemos identificar la parte de qué es un nodo, qué es una malla, ahora sí viene el poder interpretar o comprender lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Las leyes de Kirchhoff, en realidad, como todo modelo matemático, en algún momento, o un matemático o algún físico fue quien lo desarrolló, ¿vale? En este caso fue Gustav Robert Kirchhoff, ¿vale? Era un físico alemán. Entonces, se le conoce normalmente que existen dos leyes, de hecho se llaman leyes de Kirchhoff en honor a la persona que realizó la experimentación y por ello se le nombran de esa manera, ¿no? Pero de manera formal nosotros vamos a tener dos leyes o dos modelos matemáticos. Uno es para la ley de corrientes de Kirchhoff, normalmente representados como LCK, ¿vale? Ley corriente Kirchhoff. Y también vamos a tener la ley de tensiones de Kirchhoff, que es el LTK
para poderlo identificar, que es ley, tensión y Kirchhoff, ¿no? Entonces, es muy sencillo poderlos identificar con la parte del nombre o las letras. Pero, ¿qué establece cada uno de ellos? De manera formal, la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica, que eso es algo muy importante, recuerden que es una suma algebraica, ¿ok? Las corrientes que entran a un nodo siempre es igual a 0. Ahorita vamos a ver qué representa o qué significa eso ya en cuestiones prácticas, ¿vale? Y la ley de tensión de Kirchhoff establece que la suma algebraica también, ¿vale? De todas las tensiones, por eso es que uno es sobre corrientes, el otro es sobre tensiones, pero nos dice sobre qué, una trayectoria cerrada. Y nosotros ya dijimos que una trayectoria cerrada, ¿qué era? Un lazo o una malla. Entonces nos dice que la suma algebraica es igual a 0, ¿vale? Por ahí hay otra forma de poderla interpretar de una forma más sencilla. ¿Cuál es esa forma? Dentro de un nodo nos dice, en este caso, que todas las corrientes que entren a ese nodo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso, si nosotros tuviéramos aquí una I1, I2, I3 y una I4, vean cómo están las corrientes. I1 e I2 están entrando a este nodo A. Entonces, en A, ¿vale? Normalmente lo que nosotros decimos es que I1 más I2 es igual a las corrientes que salen del nodo, a I3 más I4. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? La sumatoria debe de ser 0, suma algebraica, ¿ok? Tiene que decir que I1 más I2 menos I3 menos I4 es igual a 0, ¿vale? Entonces, se le llama suma algebraica precisamente porque hay que ver en este caso si la corriente entra o sale del nodo. Por eso les digo, una forma más sencilla de verla es esta. Todas las corrientes que salen, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a toda la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo. En el caso de la parte de las tensiones, normalmente se dice que todas las subidas de tensión debe de ser igual a todas las caídas de tensión. Ahorita vamos a ver qué significa esa parte, ¿ok? Entonces, aquí tenemos... Es que no terminé de copiar. ¿Necesitan que le regrese un momento? Sí, porfa. Claro que sí. Listo, ¿vale? Ustedes me avisan. Ya, profe. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más necesita un poco de tiempo o sí puedo cambiar? Ok, vale, vamos a continuar entonces. Eso es precisamente lo que les comentaba hace un momento, ¿ok? Entonces, nosotros imaginen que aquí tienen un nodo, este es el nodo A. La ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la suma algebraica es igual a 0. Vamos a verlo y lo hacemos por medio de la representación, ¿vale? De esta manera, que es una forma más fácil de interpretarlo a esta de la suma algebraica. Cuando una corriente entra hacia el nodo, nosotros la vamos a tomar con un signo positivo. Cuando la corriente sale, la vamos a tomar con un signo negativo, ¿ok? Entonces, tomando eso como consideración, en este caso tenemos la corriente I1 está entrando, entonces es signo positivo, ¿vale? Si nos vamos en orden, la corriente I2 está, recuerden que es sumatoria, ¿no? La corriente I2 está saliendo, entonces la tomo con un signo negativo. La corriente I3 está entrando, la coloco con un signo positivo, ¿vale? La I4 también está entrando y la corriente I5 está saliendo. La considero con un signo negativo. Eso me sale que es igual a 0. ¿Qué es esta representación? A partir de este modelo matemático que tenemos aquí en el centro de la parte de nuestro elemento, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Es más fácil interpretarlo así.
veo cuántas están entrando, I1, I2, no, esa no, I3 sí, I4 sí, I5 no. Ok, entonces coloco I1 más I3 más I4, son las que entran. ¿Cuáles son las que salen? Sale I2 e I5, entonces tiene que ser igual a I2, ¿vale? Más I5. Aquí me equivoqué en la diapositiva, estoy viendo, ¿vale? Aquí tendrá que decir I5, ¿vale? Entonces, eso es realmente el cómo podemos nosotros representar la ley de corriente de Kirchhoff. Es algo sencillo, realmente no es tan complejo. Déjenme intentar abrir la simulación, a ver si existe en este caso. Déjenme quitar el puntero. No sé si todavía esté en línea esta simulación, espero que sí. ¿Vale? Ok, entonces aquí podemos ver nosotros el cómo está circulando la corriente. Imaginen que estos elementos es cómo circula la corriente, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, si nosotros cerramos este interruptor, podemos ver que ahora empieza a circular la corriente por esta malla de acá, ¿vale? Si nosotros la abrimos, empieza a circular por esta parte de acá. Pero ¿por qué circula por este lado si yo lo tengo en este momento desconectado? Por el tipo de elementos que se tienen, ¿vale? En este caso se carga tanto el inductor como el capacitor y se empiezan a descargar sobre la resistencia. Si yo coloco esto de acá, en automático disminuye porque ya no hay un flujo de corriente por acá. Entonces, los nodos, por eso es importante dentro de un circuito, el cómo nosotros estemos conectando todos los dispositivos o todos los elementos influirá para saber por dónde circula la corriente. Hay un dicho que normalmente se menciona dentro de la parte de ingeniería. Se dice que la corriente es floja. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que la corriente eléctrica siempre va a seguir el camino que tenga menor resistencia, el camino más corto para llegar a cerrar el circuito. Por eso en la simulación que vimos hace un momento, podemos determinar o podemos ver ahí por qué fluye por una rama o fluye por la otra malla, ¿ok? Entonces, por eso nosotros tenemos que considerar esos aspectos. Ahora, en cuestión de la ley de las tensiones, ¿vale? De Kirchhoff, perdón, aquí todavía es de la corriente, ¿vale? Normalmente nosotros vamos a tener alguna fuente de alimentación que es la que precisamente nos va a dar la información o nos va a dar cuál es el elemento que está conduciendo en cuestión de corriente. Entonces, ese elemento es el que nos va a marcar el cómo está fluyendo, en este caso, la corriente. Si nosotros analizamos aquí este nodo, ya dijimos que en realidad es este mismo punto y este mismo punto. Por lo tanto, como tenemos un mismo nodo, nosotros podemos hacer una representación equivalente de las corrientes que están entrando, ¿vale? Aquí tenemos que I1 está entrando. Si nosotros lo viéramos como un nodo, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Aquí tenemos una I1 que entra, una I2 que está saliendo, ¿vale? Está saliendo del nodo, lo puedo poner hacia acá o hacia donde yo quiera, ¿ok? Pero lo tengo en sentido inverso y la I3 que está ocurriendo está entrando al nodo, ¿vale? ¿Y qué ocurre con IT? IT también está saliendo del nodo, entonces yo la puedo representar de esta forma. Y ahora sí es más sencillo ver a lo mejor un punto que todo el circuito, ¿están de acuerdo? Entonces dentro de este nodo nosotros tenemos las que salen, IT más I2 igual a las que entran, I1 más I3, que es exactamente lo que nosotros tenemos representado acá. Pero a lo mejor lo que interesa es conocer cuál es la corriente que fluye hacia el punto o hacia el nodo A. Ah, ok, pues simplemente hago mi despeje, ¿vale? IT es igual a I1 menos I2 más I3. Y así es como empezamos nosotros a calcular, en este caso, las corrientes que circulan sobre alguna malla, sobre algún nodo o sobre algún elemento en general, ¿vale? ¿Preguntas, comentarios hasta este momento o vamos bien? Profe, pero entonces, ¿qué representa IT? O sea, como, es que ya no lo entendí ahí. ¿Qué representa IT? Normalmente en algunos circuitos te van a pedir calcular la corriente que circula sobre un punto o que existe en algún elemento. Entonces,
básicamente lo que yo intenté representar con esta IT es precisamente ese flujo. Entonces, como a lo mejor te interesa a ti calcular esa IT, vas a tener que hacer despejes de todas las corrientes que entren a un nodo. Pero esta IT representa básicamente el hecho de que te pidan el cálculo de algún valor de corriente que está presente dentro de algún nodo, ¿vale? Ah, ok, está bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vale. Muy bien. Ahora, respecto a la parte de la ley de tensiones de Kirchhoff, si se dan cuenta, para poder diferenciar una u otra, la ley de corrientes, básicamente lo que hacemos es análisis en nodos. Para la ley de tensiones, normalmente nosotros hacemos un análisis en mallas, ¿vale? Y entonces nos dice que el signo, en este caso, ¿vale? En cada una de las tensiones, buscamos cuál es la polaridad para poder alimentar o para poder designar cuál es el signo algebraico de ese elemento, ¿vale? Normalmente se busca desde la fuente y a partir de ahí empezamos a colocar los signos de nuestra polaridad. Normalmente siempre encontramos un signo menos por la conexión. Recuerden que muchas veces no se coloca, pero aquí es como si ustedes tuviesen su terminal de tierra en este punto o en este nodo, ¿vale? ¿Por qué? Por la terminal de la fuente que ustedes tienen. Y entonces lo que empezamos a hacer siempre es ver cuál es el primer signo que aparece, ¿vale? Entonces, el primer signo que aparece es negativo. Entonces, normalmente cuando se hacen las mallas, se empieza a colocar menos B1, ¿vale? Luego veo qué signo sigue, es un signo de más. Entonces tengo más B2. Luego, ¿qué signo tiene el otro elemento? Más también sería un B3. Luego veo qué signo tengo, un signo menos, ok, entonces coloco aquí un menos B4, después tengo un signo de más, coloco un más B5 y esto es igual a 0, ¿vale? Ahora, normalmente esta es una forma de hacerlo cuando tenemos toda la representación. De una forma más sencilla, también lo que hacemos es algo semejante como en la parte de las corrientes en un nodo. Aquí decimos que la suma de las caídas de tensión, una caída de tensión es un elemento que está consumiendo energía, ¿vale? Y un aumento de tensión son aquellos elementos que están otorgando energía al circuito. Normalmente son entonces las fuentes de alimentación, ¿vale? Y en este caso, pues son todos los dispositivos electrónicos, ya sean los dispositivos pasivos y básicamente acá tenemos dispositivos activos, que son los que generan energía. Ya vimos nosotros esa diferencia entre un dispositivo pasivo y un dispositivo activo dentro de un circuito, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Que la suma de las caídas de tensión, es decir, la suma de B2, B3 y B5, debe de ser igual, ahí se volvió loca mi pluma, ya, ahí está, ¿vale? Déjenme salir de aquí para que se borre toda la información. Una disculpa. Ok, nosotros íbamos ya hasta este punto de acá. Entonces, en este caso, como podemos ver ahí o como podemos nosotros analizar en esta cuestión, ¿vale? Lo que nosotros tenemos es el hecho de que B2, B3 y B5 son caídas de tensión, son dispositivos que están conectados. De hecho, con toda intención se coloca aquí este que es B5 únicamente como un rectángulo. Puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser un inductor, cualquier otro elemento que consume energía, ¿vale? Entonces, la sumatoria de B2 más B3 más B5 debe de ser igual a B1 más B4. O lo que hacemos algebraicamente, vamos viendo los signos que tienen de polaridad. Ahora, van a decir, para la cuestión de la fuente no hay ningún problema. Siempre sabemos cuál es la terminal positiva y cuál es la terminal negativa. Pero en una resistencia o en un dispositivo, ¿cómo sabemos cuál tiene una terminal positiva y cuál tiene una terminal negativa? Muy sencillo. Solamente tenemos que recordar la parte del sentido convencional, ¿vale? O el sentido ideal de la corriente.
¿Y qué nos dice el sentido ideal de la corriente? ¿Cómo fluye la corriente? Pues, ¿Lo recuerdan? como dice en la diapositiva, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. Ok, ¿vale? De terminal positiva hacia terminal negativa, como dice su compañero Emanuel, ¿vale? Entonces, aquí empieza a fluir la corriente en este sentido, ¿ok? De terminal positiva. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí yo tengo una terminal positiva. Sale la corriente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo aquí tengo un más, acá tengo un menos. Viene la corriente aquí, eso quiere decir que esto es un más y esto es un menos. Y al final, si se dan cuenta, me coincide con mi punto de terminal o el punto de tierra de un circuito, ¿vale? Entonces, siempre debemos de considerar esos elementos. Ya sea de una u de otra forma, matemáticamente siempre la suma algebraica va a ser igual a 0. Aquí ya lo vimos, es esto, o hago el despeje aquí simplemente. Si yo despejo para igualar todo a 0, me va a quedar lo siguiente, menos B1 menos B4 igual a 0, ¿vale? Y me va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una profesora. Ok. Profe, dijo que los de caída de tensión eran los, ¿cómo se llama? ¿Los pasivos Todos los o cómo dijo? todos los componentes pasivos, ¿vale? Ahí siempre hay una caída de tensión. Ah, ok, gracias. Por nada, Michi. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Vale? Ahora, uno de los detalles es cuando tenemos más de una fuente de alimentación. En principio, pareciera que es un poco más complejo o se nos dificulta un poquito, pero en esos casos, ustedes siempre vean, en este caso, dónde tienen las terminales conectadas. Por ejemplo, aquí tienen una terminal A y aquí tienen una terminal B. Realmente con las fuentes es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque yo voy a considerar mi punto de partida, yo voy a considerar cualquiera de los dos extremos, ¿vale? Y empiezo a considerar en este caso mis fuentes de alimentación. Aquí yo tengo más, menos. Ah, ok, entonces yo puedo poner ahí un B1. Otra vez tengo la misma configuración, más, menos. Entonces lo sumo. Ahora tengo un menos, más. Entonces lo resto. Y todo esto, ¿a qué es igual? A la tensión que hay de A a B, ¿vale? Es sencillo, no es tan complejo. Simplemente tengo que ver la polaridad e incluso se vuelve más sencillo en las fuentes de alimentación. ¿Por qué? Porque en las fuentes de alimentación normalmente lo que nosotros tenemos es la polaridad directamente indicada o indicada de manera explícita. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos fuentes de tensión conectadas en serie, podemos aplicar, ¿vale?, la ley de tensiones de Kirchhoff y únicamente representar una sola fuente de alimentación dentro de nuestro circuito y con ello es suficiente, ¿vale? Donde este es nuestro elemento total o el valor que existe en estas terminales, ¿vale? ¿Queda claro esa parte? A veces es importante cuando trabajamos con los teoremas de superposición o los teoremas ahí, por ejemplo, el teorema de Thevenin, de Norton. Para poder ver ello necesitamos nosotros comprender todos estos aspectos, ¿vale? No sé si alguien tenga comentarios, preguntas, dudas. No, profe. ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a aplicar todo lo que nosotros acabamos de ver en este momento, ¿vale? ¿Cómo calculamos o cuál sería el valor que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, de las caídas de tensión en B1 y B2. ¿Quieren intentarlo o lo resolvemos primero entre todos? ¿Qué opinan? ¿Quieren analizarlo? Damos unos minutos. Sí, Virginia, dime. Yo creo que entre todos, profe. Es que bueno, yo entré un poco tarde, entonces como que me perdí un poco. Ok, no te preocupes, Virginia. Claro que sí, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, nos piden calcular cuál es la caída de tensión que hay
de V1 y de V2, ¿vale? Entonces nosotros tenemos aquí, si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, recuerden que vamos a hacer la sumatoria, ¿vale? O la parte de las caídas y la parte de subidas de tensión. Por lo tanto, aquí tenemos una fuente. Esta fuente sí la conocemos. La fuente sería, ¿vale? De 20 volts, ¿ok? Que yo lo puedo poner como positivo e igualarlo a las caídas de tensión, ¿vale? Aquí tendría yo V1 más V2. No conozco hasta este momento las tensiones. O la otra es simplemente veo qué signo tiene. Ah, ok, tiene un signo de menos. Entonces empiezo menos 20 volts. Luego tengo un signo de más. Entonces tendría más V1. Luego aquí, ¿qué tengo? En este caso, aparentemente me lo está marcando de esta manera, ¿vale? Solo que aquí algo que yo les tendría que comentar. Cuando revisé esta parte o este ejercicio, ¿vale? En realidad también no se guíen mucho por lo que les indiquen ahí en esta parte o la polaridad en los libros. Muchas veces los libros tienen errores. ¿Cuál debería de ser la polaridad correcta de este V2? ¿Cómo va la corriente? Positiva. Exactamente, aquí tendría que ser positivo y negativo. Entonces, por eso nos sirve a nosotros el análisis de circuitos. En el caso de ustedes, como ingenieros en negocios, a lo mejor no van a estar en contacto con los circuitos, pero sí tienen que ver qué les va a hacer el ingeniero. Y ustedes ahí van a detectar y le van a decir, oye, espérame tantito, ahí estás mal. Esa no es la polaridad, ¿vale? Entonces, estos elementos no los vamos a considerar esta parte, ¿vale? ¿Eso qué significa? Todo lo que hemos visto nosotros coincide, ¿vale? Estos son elementos donde hay caídas de tensión. Por lo tanto, como está en más menos, es una caída de tensión, ¿vale? Pero el primer signo que nosotros vemos es positivo. Entonces se queda como V2. Y ahora sí va a coincidir con esta otra ecuación, ¿vale? Porque si nosotros hubiésemos tomado el otro signo, esto nos daría menos V2 y ya no coincide entonces con la representación que nosotros habíamos dicho de las caídas de tensión es igual a las subidas de tensiones, ¿vale? Pero aquí el punto es que hasta este momento nosotros ya tenemos una ecuación, ya sea que la manejemos de esta manera o de esta manera, ¿vale? Que es exactamente la misma. Aquí decimos que hay una ecuación 1, pero ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 2 incógnitas ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer para solucionarlo? Ah, ok. Yo tengo 2 resistencias que están conectadas en serie. ¿Qué quiere decir? Que puedo sacar una resistencia equivalente entre estas dos, ¿vale? Entonces, este mismo circuito, imaginen como nosotros lo estuvimos realizando, aquí tienen su terminal A y aquí tienen una terminal B. Cuando saquen valores de resistencias equivalentes, olvidemos primero la parte de la fuente de alimentación que tengamos o las fuentes en caso de que haya más de una fuente en el circuito. Entonces, esto es exactamente lo mismo a que si nosotros tuviésemos estas como están conectadas, ya dijimos que están en serie. Entonces, es lo mismo que si nosotros tenemos aquí, si nombro esta como R1 y R2, en realidad mi resistencia equivalente sería igual al valor de R1 más R2. Entonces, aquí yo tendría 2 ohms más 3 ohms, tengo una resistencia equivalente de 5 ohms. Eso quiere decir que ese mismo circuito lo puedo representar con una sola resistencia, ¿vale? Que es de 5 ohms y aquí yo tengo 20 ohms, ¿vale? Entonces ya empecé a reducir un poquito más. ¿Para qué me sirve hacer lo que acabo de hacer? ¿Alguna idea? Mi objetivo es encontrar estas tensiones, V1 y V2. ¿Para qué me sirve hacerlo? Adelante, Manuel. Porque así tenemos una incógnita, por así decirlo, y ya no nos vamos haciendo más chiquito el problema, ¿no? Exacto, vamos reduciendo el problema, ¿no? Lo vamos haciendo más pequeño en este caso. Ahora, yo tengo aquí una tensión y yo tengo un valor de una resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sobre esta resistencia va a fluir una corriente. Ese valor de corriente yo no lo conozco en este momento, ¿vale? Pero sabemos que tenemos la ley de Ohm que me dice que la tensión es igual a la resistencia por la corriente que circula sobre el resistor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros de esta es despejar precisamente la corriente y la corriente nos va a quedar a la tensión entre el valor de la resistencia.
Aquí tenemos entonces 20 volts sobre los 5 ohms. Y de esto nos va a dar entonces 4 amperes, ¿no? ¿Están de acuerdo con esa parte? Sí. Sí, profesor. Ok, perfecto. Ya tenemos la corriente. ¿Para qué me sirve la corriente o por qué la calculé? ¿Qué dijimos de los elementos en serie? ¿Cómo es la corriente? Es la misma, ¿no? Exactamente, es la misma. Así es. Entonces, eso quiere decir que ya cuando yo regrese a mi circuito donde tengo mis dos resistencias y aquí mi fuente de tensión, aquí la de 2 ohms y acá la de 3 ohms, la corriente que circula aquí es la misma que circula acá. Entonces, yo aquí tengo 4 amperes y yo aquí también tengo 4 amperes. Voy a regresar a mi ecuación. Mi ecuación yo tengo menos 20, o voy a tomar la que es más sencillo, ¿no? Para hacer los cálculos. B1 más B2 es igual a 20 volts. Pero esta ecuación que yo tengo aquí, ¿están de acuerdo que la tensión por la ley de Ohm yo la puedo representar como el valor de la resistencia por la corriente? ¿Vale? R1 por la corriente que hay en la resistencia 1 y R2 por la corriente que hay en la resistencia 2. Pero resulta que como están en serie, I1 es igual a I2 y ya la calculamos, es de 4 amperes, ¿vale? Entonces, simplemente yo voy a sustituir aquí mis valores, en este caso, ¿vale? De la corriente e incluso puedo representarlo así, que B1 es igual a R1 por I1 y B2 es igual a R2 por I1 porque es la misma corriente. Conozco los valores de las resistencias. R1 es de 2, lo multiplico por mis 4 amperes, me da a dar 8 volts. R1 de cuánto es? De 3, lo multiplico por 4, es de 12 volts. Y acabo de resolver el problema. ¿Cómo compruebo? ¿Cómo sé que estoy bien? B1 más B2 me debe de dar 20 volts. 8 volts más 12 volts es igual a 20. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. Entonces es correcto lo que yo acabo de hacer. ¿A qué voy con esto? Para que ustedes implementen las leyes de tensión de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, van a utilizar forzosamente la ley de Ohm, ¿vale? Para que puedan relacionar tensiones, resistencias y corrientes. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? ¿O si se entendió todo lo que realizamos? ¿Preguntas? Virginia, ¿todo bien? ¿Alguna duda? No, perfecto. Gracias. Perdóname, no sé si sea. A ver, voy a desconectar tantito la diadema y ustedes me dicen si me escuchan. ¿Ahí ustedes me escuchan? Sí, pero se Sí, escucha muy profesor. bajito. ¿Si me escuchan o muy poco? Yo sí lo percibo Sí, profesor. más bajo, pero bien. Porque yo a ustedes no los escucho tanto. Mi equipo de cómputo posiblemente falle un poquito la parte del audio. Entonces, igual si en algún momento me están hablando o me están diciendo algo, una disculpa, no crean que soy grosero y no les estoy prestando atención, ¿vale? Pero si no, igual por el chat ahí ustedes me pueden ir respondiendo, ¿vale? Jaime, Josué, ¿cómo vamos? Consuelo, Mitzi, Bien, profesor. ok, Jacqueline, Todo bien, profe. perfecto. Vale. Ok, bien. No, Entonces, profe, le puede regresar. Es que todavía no termino de copiar. perdón, Mitzi. Vale. Ya, profe, si quiere ya le puede cambiar. Ok, muy bien. ¿Vale? Ok.
Ok, vamos a intentar hacer este ejercicio, o mejor dicho, ustedes van a intentar hacer ese ejercicio. Olviden los símbolos que tienen ahí, ¿vale? Recuerden únicamente el concepto que nosotros vimos de las leyes de tensión de Kirchhoff para poder colocar los dispositivos y saber cuál es positivo y cuál lo consideramos como una suma algebraica negativa, ¿vale? Los únicos en los que siempre van a confiar de la conexión va a ser, en este caso, en sus fuentes de tensión. ¿Ok? Intenten resolverlo y ahorita lo vemos. Recording stopped. En ese circuito hay un elemento que tiene mal representada la polaridad. ¿Ya lo identificaron? Es el de 8 voltios, ¿no? No, Es la resistencia de 2 ohms, ¿no? Sí. Sí. exactamente. La resistencia de 2 ohms está mal la polaridad que tienen ahí de menos más, ¿vale? Recuerden que, bueno, lo que mencionabas, Virginia, la polaridad de las fuentes, esa siempre la vamos a respetar, lo que venga. Normalmente en los libros lo que colocan ellos es las polaridades en las resistencias, pero a veces las colocan mal. Y uno se da cuenta hasta que empieza a hacer los cálculos y resulta que si toma esas polaridades, no dio lo mismo del libro, ¿no? Pero ya empiezas a tomar la parte de el concepto como tal y ahora sí encuentras el resultado que daba el libro, ¿no? Y en realidad te das cuenta que fue un error quizá de impresión. Muchos libros en la actualidad de hecho traen las famosas fe de ratas, ¿no? En donde se colocan los errores e incluso por eso se hacen muchas reimpresiones o primera edición, segunda edición, para tratar de corregir esos errores que a veces se llegan a ir al momento de escribirlos, ¿no? Pero bueno, ya no los distraigo. Si alguien lo va terminando, puede ir levantando la mano para saber más o menos cómo van. Por favor.
¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, una pregunta. Am, o sea, primero tenemos que las dos, ¿cómo se llama? Las dos fuentes de tensión las tenemos que igualar a cero, ¿no? O sea, como para juntarlas de lo que vimos en las diapositivas, ¿o no? Sí tendrías que considerar esa parte, ir viendo cómo está la polaridad, cómo está la conexión y en este caso si son subidas de tensión o caídas de tensión, ¿vale? Es decir, básicamente aquí lo que tenemos es lo siguiente, podemos guiarnos desde aquí, ¿no? Entonces tenemos que va con un signo menos, ¿vale? Entonces en cuestión de la polaridad tendríamos menos 32 volts, ¿vale? Más B1, ¿ok? Luego tenemos otra vez menos, sería menos 8 volts y esta es la que les digo que está mal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un signo de más y la corriente viene en este sentido. Aquí debería de ser más y acá menos. Eso quiere decir que tenemos más B2 y esto es igual a 0. ¿Vale? Entonces, otra vez empezamos a hacer todo el procedimiento para poder calcular estos elementos o el valor que nosotros tenemos en cuestión a estas tensiones. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos aquí los cálculos, simplemente tendríamos que B1 más B2 tiene que ser igual a 40 volts. ¿Vale? Continúen con la parte del ejercicio. Muy bien, ¿ya lo terminaste, Josué? Sí, profesor. Ok, perfecto. Ok, muy bien, Montserrat. Bien, Consuelo. Como en el ejercicio anterior, aquí lo que nos interesa realmente o lo que necesitamos saber es el valor de la corriente para determinar. A lo mejor nos entra un poquito de ruido. ¿Qué hago con esta fuente? ¿Cómo saco mi circuito equivalente? ¿Vale? Déjenme activar la grabación. Recording in progress. Ok, algunos ya lo terminaron, ¿vale? Como les comentaba, a lo mejor aquí el detalle es cómo saco mi resistencia equivalente. ¿Qué hago? Tengo dos fuentes. Recuerden, así como lo hicimos hace un momento, puede ser que ni siquiera necesiten ustedes obtener la parte de la resistencia equivalente. Ahí hice, digamos, el proceso largo, porque en algún momento ustedes lo van a requerir cuando el circuito empiece a ser más complejo. Pero en este caso, este B1 se puede representar como esa resistencia de 4 ohms por la corriente. Y recuerden, está en serie el circuito, es toda una malla. En la malla quiere decir que todo está conectado en serie. Entonces, aquí en toda esta malla nosotros tenemos, ¿vale? La misma corriente. Entonces, aquí yo tengo la resistencia, le voy a poner un subíndice 4, que es la de 4 ohms, más la resistencia de 2 ohms por I, y es igual a 40 volts. ¿Están de acuerdo en esta parte?
¿vale? Y aquí yo tengo una ecuación 1, pero ¿cuántas incógnitas tengo? Solo uno, la de mi corriente. ¿Por qué? Porque yo conozco el valor de las resistencias. Entonces yo tendría aquí 4 por I, ¿vale? Más 2 por I es igual a 40. Entonces tengo 6I es igual a 40. Entonces tengo que la corriente es igual a 40 sobre 6, ¿vale? Que en este caso es igual a 20 tercios, ¿no? Entonces, ahí, bueno, la pueden representar si quieren ustedes ya en forma decimal, que es una fracción que les va a dar continua, ¿no? 6.6, si no me equivoco. ¿Vale? Sí, Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya conocen la corriente. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente regresan a encontrar su valor de B1, que es la resistencia R1 por la corriente, que en este caso es la de 4 ohms, que multiplica a los 6.66 amperes, ¿vale? Y su voltaje de, en este caso, V2, que sería R2 por la corriente, que aquí serían 2 ohms también multiplicado por el 6.66, ¿vale? Entonces, ¿de cuánto les dio esos valores? Profe, yo lo dejé en fracción y... ¿Sí me escuchan? Adelante, José, ¿me lo podría repetir, por favor? Perdón. Así que yo lo dejé en fracción y B1 me dio Ok. 80 sobre 3 y Ok. B2 me dio 40 sobre 3. Ok, vale, muy bien. Es a veces más sencillo trabajarlo así, ¿no? En fracciones, que en realidad, bueno, este 80 entre 3 por ahí les va a dar de 26.6, creo, ¿no? Sí. Para quienes lo hicieron en Sí. fracción. Y en este caso, pues su 40 entre 3 pues, les va a dar exactamente lo que ustedes tienen ahí de la mitad, ¿no? El 26.6 entre 2, ¿no? En realidad. Entonces, tendría que ser de 13.33, ¿no? Algo así. ¿Vale? Entonces, si ustedes hacen la suma de este caso del 26.6 más el 13.3, les va a dar 39.9, ¿no? O sea, prácticamente los 40. Si ustedes lo dejan, en este caso, el 80 más los 40, pues les da 120, ¿no? 120 entre 3 les va a dar los 40 volts que ustedes tienen, ¿no? Y en este caso, con fracción, como nosotros ya no perdemos valores numéricos, vuelve a coincidir, ¿no? Nuestra ley de tensiones de Kirchhoff o la aplicamos de manera correcta, ¿vale? Dependerá de cómo ustedes lo apliquen, pero básicamente en todo siempre se va a cumplir eso. Nunca olviden, la suma de las tensiones que caen es igual a la suma de las tensiones que aumentan, ¿ok? Las caídas igual a todas las elevaciones de tensión. Preguntas, comentarios, los demás queda claro, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, perfecto, muy bien, ¿vale? Aquí tenemos otro elemento que nos piden calcular la tensión V0, ¿vale? Ahorita igual ya por cuestiones de tiempo, si quieren tómenle una captura de pantalla, la pueden realizar ustedes, digamos, como una tarea para que sigan practicando, ¿vale? Y vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto, ¿ok? Todavía faltan ahí unos 15 minutos, ¿vale? Pero digo, de cualquier manera, no nos va a dar tiempo para ver la resolución, ¿no? Completa para podérselas explicar, pero no hay ningún problema. Vamos a dejar nuestro punto hasta aquí e incluso, ¿vale? También intenten resolver este de acá. Este ya es en función a las corrientes de Kirchhoff, ¿vale? Ahí les va a importar la parte de los nodos, las corrientes que entran, ¿ok? Ya hicieron captura de pantalla. Profe, ¿le puede regresar al anterior, por favor? Claro que sí. ¿Lo tienen? De todas maneras, igual Gracias. les subo las notas, pero por si se me llegase a pasar o por alguna otra circunstancia, prefiero que le tomen ahorita la captura de pantalla, ¿no? Para que yo no me tarde en subirlo también, ¿vale? Y los puedan ir trabajando. Entonces, igual a este ejercicio, por favor.
Y finalmente, este otro ejercicio. Si necesitan que regrese alguna diapositiva, me lo pueden indicar. ¿Vale? En Solo estos son tres, últimos... ¿no? ¿Perdón? ¿Solo son tres, profesor? Estos dos son diferentes, ¿vale? Entonces, no sé si los tomaron. Aquí regreso. Y lo que les iba a comentar, en estos últimos dos ejercicios, en realidad van a ser la combinación de los dos puntos que vimos hace un momento. Tanto calcular tensiones como corrientes, ¿vale? Y aquí se empieza, entre comillas, digamos, a complicar un poquito. No es que se complique, solo necesitamos analizar un poquito más lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Regreso acá a los puntos, ¿vale? Y aquí estos son un poco más sencillos, ¿no? Esto solo es sobre corrientes, entonces van a tener que analizar en el nodo A y en este caso igual es sobre una malla, ¿no? Entonces ahí lo que van a tener que calcular son los diferentes valores de tensión, ¿vale? Este símbolo que tenemos aquí es de una fuente dependiente, ¿ok? Las fuentes dependientes normalmente lo que tienen es el hecho de que su valor depende de otro elemento. Entonces, esta fuente depende de esta de acá, ¿vale? Entonces, sigan el flujo de la corriente para la parte de el cómo van a colocar ustedes sus elementos. Una disculpa, aquí no he corregido yo mis diapositivas para no confundirlos, ¿vale? Pero solo a las fuentes háganle caso en la función de la polaridad, ¿ok? Para que ustedes puedan establecer el sentido que se tiene de la corriente, ¿vale? Mismo caso acá. ¿Vale? Aquí no hay tanto problema. Aquí van a tener que analizar este nodo, el nodo A. Para analizar ese nodo A, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está entrando esta corriente, está saliendo esta y está entrando esta otra, ¿vale? Entonces ahí tenemos una corriente que es de 0.5 y 0, ¿vale? Bueno, este es muy sencillo, si quieren lo resolvemos ahorita rápido. Luego tenemos otra corriente que entra, que es la de 3 amperes, es igual a las que salen, que en este caso es la de I0, ¿vale? Entonces aquí cuál es mi incógnita, I0. Entonces yo puedo pasar este para acá restando y me quedaría 0.5, ¿vale? Es igual a 3 amperes. Y ya tengo conozco mi valor en este caso de I0, que sería 3 sobre 0.5, ¿no? Esto es igual a 3 sobre 1 medio. Tenemos por extremos, medios por medios, y les va a dar de 6, ¿no? ¿Vale? Ya les ayudé con un ejercicio de la tarea. Pero en realidad siempre fíjense cuáles son los elementos que entran, las corrientes, ¿vale? Y cuáles son los que salen, ¿ok? Y una cosa muy, muy importante, ¿vale? Que a veces se nos olvida siempre. Lean qué es lo que les pide, porque me ha pasado en otras ocasiones que dejo y me dicen, es que no puedo calcular la V0, profe, o cómo le hago porque tengo una fuente dependiente. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo ahí? ¿Vale? Entonces, siempre lean qué es lo que se les pide para que no se vayan a confundir en cuestión de qué tenemos que resolver. ¿Vale? Entonces, se quedan pendientes esos ejercicios para que ustedes practiquen, los resuelvan, ¿vale? Como tal, en el caso particular de estos ejercicios, no los vamos a resolver en clase, ¿vale? Porque necesito avanzar en algunos otros temas, pero si llegan a tener alguna duda, con todo gusto, cuando vaya terminando la clase, normalmente ya saben que dejamos unos 10 minutos o procuramos dejarlo, podemos revisar dudas que sean muy particulares, ¿ok? Pero en este caso, cuando normalmente no los resuelvo también para que ustedes vayan practicando, tampoco es que como tal yo les evalúe esa tarea, ¿no? Realmente los ejercicios son para que ustedes practiquen y ya dependerá de ustedes si los quieren resolver o no los quieren resolver.
Puede que venga algo muy semejante en el examen, puede que no, puede que venga el mismo, no lo sé. Dependerá de mi estado de ánimo, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo que los hagan. Y si tienen dudas, con todo gusto, para eso estoy, ¿vale? Preguntas, comentarios. Profe, ¿puede volver a poner el primer ejercicio? Es que no le tomé captura. El que dejó de tarea. ¿Podría repetirlo, por favor, Michi? Discúlpame. Sí, puede volver a poner el primer ejercicio. Es que ese no le tomé captura. Solo son 3, no, bueno, con este eran 4. Entendí solo que le regresara alguna diapositiva, creo. Sí, al primer ejercicio, por favor. Una disculpa, voy a checar lo de mi equipo de cómputo, el por qué esté fallando tanto. Porque me imagino que entre ustedes cuando hablan sí se escuchan o no se escuchan. Yo los escucho bien a ambos. No, o sea, el primer ejercicio que dejó de tarea. Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, si ustedes sí se escuchan, lógico, pues el problema es en mi equipo, ¿no? De cómputo. Entonces, lo voy a revisar, no sé qué sea. Muy bien, si no hay preguntas o comentarios, por mi parte sería todo el día de hoy, ¿vale? Si ya copiaron la información y demás. Entonces, nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? Tenemos clase hasta el día martes. Entonces, cuídense mucho, chicos. Gracias por haberse conectado el día de hoy a esta sesión. Que tengan una bonita tarde y un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga. Gracias, profesor. Que tenga un buen día. Recording Hasta stopped. luego. Gracias, Gracias, profesor. Gracias a Hasta luego. ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Profe, perdón. Ya solo me quedó